Hoy les quiero contar una historia, esas historias que pasaron por ahí por la revolución. Esa historia es una historia real que pasó aquí en Jerez, Zacatecas, en una comunidad. No voy a decir los nombres ni el nombre de la comunidad, pero cuando me la contaron, a mí la verdad es que se me hizo una historia muy impactante. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Resulta que en una comunidad de aquí de Jerez, Zacatecas, por ahí de los tiempos de la revolución, pues había una familia que tenía dos hijas. Una tenía 10 años, se llamaba María, y la otra tenía 15 años, se llamaba Flor. Por esos tiempos, en tiempos de la revolución, pues cuentan que, bueno, aparte de la hambruna, que había muchas personas, había cuatreros que se robaban el ganado, había personas ladrones que de repente llegaban, asaltaban los pueblos, se llevaban el dinero, las cosas de valor y se robaban la comida sobre todo, porque era lo que escaseaba en esa temporada. Entonces, las personas pues tienen que tener cuidado con sus cosas, con sus bienes, pero sobre todo con sus hijos. ¿Por qué? A los jóvenes, dicen que es niños desde 10 años aproximadamente, cuando llegaba la bola, en este caso era el nombre que le daban a los revolucionarios cuando llegaban a los pueblos, pues reclutaban a niños dicen que desde 8, 9, 10 años, en cuanto podían caminar, que los veían por ahí pequeños, los reclutaban y se los llevaban. Y muchas de esas familias o de esos jóvenes que se fueron, pues nunca volvieron a sus ciudades. Y pues, hubo mucha gente que no supo dónde quedaron sus hijos. De hecho, hay una historia que les voy a contar más adelante de unos jóvenes que fueron justamente, fueron separados, eran unos jóvenes que fueron separados y no sabían de dónde eran porque en la revolución estaban muy pequeños y no sabían. Pero bueno, entonces tenían que tener cuidado con los niños, pues porque pasaba esto, ¿no? Se los llevaban, los reclutaban, pero sobre todo las niñas había una problemática bastante complicada. ¿Por qué? Porque se las llevaban, pero no se las llevaban necesariamente para reclutarlas, se las llevaban para abusar sexualmente de ellas. Y justamente esta es una de esas historias que pasó, una historia que se hizo a mí muy desgarradora. Y bueno, pues resulta que estaban en esta comunidad un día cualquiera. Normalmente cuando llegaba la bola o llegaba algún tipo de estas personas, pues la gente estaba pendiente, ¿no? Y se avisaba. Ese día Flor estaba en el campo, alcanzó a escuchar el grito que ya venía la bola, pero no alcanzó a correr, o sea, no alcanzó a esconderse. Ya tenían un escondite, dicen que estaban el escondite donde les ocultaban a ella, a su hermana, y también la comida y los bienes. Era un pozo, y en el pozo, en la parte de adentro, habían como hecho algo más hacia adentro, y eso permitía que ellas se ocultaran, y que cuando llegaban los revolucionarios o los ladrones, pues que estaban buscándolas o buscando los bienes, pues no podían encontrarlos. Ahí los bajaban con una soga, y bueno, era el lugar, era el escondite. Pero resulta que Flor en ese momento pues escucha el ruido, pero en eso escucha que están cabalgando y que ya vienen cerca de ella. Entonces no alcanzó a correr al escondite, y a los pocos metros venía ya la columna de caballos de los revolucionarios de la bola, y que se le abalanzaron encima a la muchacha. Dicen que cuando la vieron, que los revolucionarios gritaron así como que mira nada más, justo lo que le hace falta a la tropa. Y lo decían de forma lasciva, ¿no? Era así como si fuera un animalito, como si fuera mercancía, como si fuera algo que se encontraron, algo que podían tomar. Dicen que ella intentó pelear, pero pues obviamente una niña de 15 años en aquellos tiempos probablemente estaba flaquita, y bueno, no pudo hacer nada contra el grupo de hombres armados. Dicen que cuando quiso pelear, que uno de los soldados agarró su Mauser y le dio un culatazo en el estómago que prácticamente la desmayó. En ese momento toman una cuerda, la atan y la avientan a un caballo, las anancas de un caballo, y se la llevan. El papá, don Juan, se entera al poquito tiempo, a las horas. Él no estaba en ese momento en la comunidad. Se entera de lo que pasa y inmediatamente toma su yunta, que era básicamente como pues su bien más preciado, era como su tractor, es lo que utilizaban para sobrevivir. Entonces decide ir a buscar a su hija, siguiendo a este no sé qué sería, regimiento, o a estos revolucionarios por aquí cerca de Jerez. Y bueno, dicen que toma sus yuntas, su caballo, y se va. Al poco rato, o al cabo de un rato, dicen que encuentra el campamento, que están, pues que escucha por ahí el bullicio de los soldados. También es que podía oler el humo y verlo también, ¿no? del campamento. Y que antes de llegar al campamento le salen al encuentro pues un grupo de soldados armados con sus Mauser, y que le dicen, bueno, ¿y usted quién es y a dónde va?
les responde don Juan, les dice, ando buscando a mi hija, que se le llevaron hace rato de esta comunidad. Los soldados le dicen así como que no, ¿sabe qué? Váyase de aquí, no vaya haciendo que no amanezca el día siguiente, váyase por favor, ¿no? Le dicen que no siga, ¿no? Entonces les contesta que no, que él va a buscar a su hija y que pues que necesita, que sabe que ellos se la llevaron y pues que quiere recuperarla, que trae a su yunta y que está dispuesto a entregarla, pues a cambio pues de que liberen a la hija. Dicen que ese momento que unos soldados pues se pusieron un poquito agresivos y que apenas se le iban a abalanzar, pero que en eso llegó pues el comandante, que les dice, bueno, pues ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto, no? Tanto desmadre, dirían. Entonces que don Juan le dice, ¿sabe qué? Vengo buscando a mi hija, se la llevaron hace rato de esta comunidad, sé que la tienen ustedes y vengo a pedirle por favor que me la regrese. Es mi hija, tiene apenas 15 años y pues vengo por ella, yo soy su papá y vengo por ella. Entonces que el comandante, como que él no sabía bien qué onda, no se había enterado, que le habló a un subalterno, a un capitán o a un sargento, y que le dijo, a ver, aquí el señor dice que alguien de aquí se llevó a su hija, ¿dónde está o qué pasó? Se pone a investigar rápido, porque era un grupo grande de gente, y resulta que sí, bueno, llegan con la novedad, dice, ¿sabe qué? Sí, mi comandante, efectivamente hay una muchacha, la tienen por ahí, está cerca del río, y bueno, pues ordene, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Dicen que el papá corre, don Juan, corrió al lugar donde decían que la tenían, y que lo que encontró fue una escena totalmente perturbadora. Resulta que para ese entonces, al cabo de algunas horas, su hija ya había sido violada por más de una decena de hombres. La habían golpeado, la habían atado, que estaban sus ropas todas rotas, que tenían la cara inflamada, no se me le alcanzaban a ver los ojos de la inflamación que tenía, le faltaban dientes de su boca, estaba toda llena de sangre, llena de polvo, y que estaba ahí como si fuera un animal, tirada en el suelo, apenas respiraba. Dicen que el comandante la miró y que le dijo, ¿sabe qué? Recoja a su hija y lárguese de aquí. Como pudo, dicen que recogió a su hija, la envolvió en una cobija o en algo que traía, la subió al caballo y se la llevó. Dicen que la muchacha llegó prácticamente muerta, que estaba hecha, como dicen, hilachos, ¿no? Que era un bulto de carne lleno de tierra, lleno de sangre, y no pensaban que fuera a sobrevivir. Para esto sí sobrevivió, pero dicen que tardó meses en sobrevivir, que estaba de verdad gravísima. Y lo que más me marcó esa historia es que resulta que después de meses de que sanan sus heridas y de que, bueno, se salva su vida, pues esta Flor jamás volvió a decir una palabra. Dicen que le preguntaban, que estaba como en estado de shock, y que le preguntaban, Flor, pues ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Cuéntanos. Dicen que ella después de eso jamás volvió a decir, que estaba como muda, como de que jamás superó ese trauma, y el resto de su vida pues lo vivió en silencio. Y bueno, hay varias historias así que he estado pues recopilando. Esta fue una de las que más me marcó, les digo. Me imaginaba, cuando estaba escuchando la historia, me imaginaba al padre de familia. Imagínense ustedes llegar del campo, si tienen hijos, llegar y que te digan, oye, ¿sabes qué? Acaban de secuestrar a tu hija. Que de hecho no es algo ajeno porque pasa actualmente. Imagínense como ahorita con el crimen organizado, que lleguen ustedes a un lugar, oye, ¿sabes qué? Llegó un grupo de narcotraficantes y se llevó a tu hija. ¿Qué harían ustedes? ¿Harían lo mismo? Ir a buscarla, ir a ver qué pasó con ella? ¿Y qué harían al llegar y encontrarla en esa situación? Les digo que es algo que a mí me marcó mucho. Y bueno, quise compartir esa historia. Esa es la primera historia de varias que voy a estar compartiéndoles. Estuve recopilando varias historias. Hay algunas de los tiempos cristeros, de estos tiempos de la revolución, y algunas, bueno, más modernas, pero que quiero compartir. Son historias de aquí, de mi pueblo, de Jerez, Zacatecas. Zacatecas es muy rico en historias de este tipo y se las voy a ir compartiendo. Espero que les guste este primer video y espero que les gusten los consecutivos. Y les pido una disculpa de antemano porque, bueno, a lo mejor mi tono de voz no los quiero aburrir. Voy a tratar de ir mejorando cada vez. Vamos a cambiar, a lo mejor vamos a tener ya la voz más de locutor, o tal vez no tanto. Pero espero que les guste y nos vemos en otro video.